Muy bien. Bueno, bienvenidos al seminario de lenguajes, opción C. Eh, Voy a prender un poquitito la cámara. A ver si... Bueno, me está dando un error para compartir la cámara. No se pierde de nada ver mi cara dormida, así que no es problema. Este... Bien. Bueno, buenos días. Después de estas vacaciones me imagino que tal vez les está costando arrancar temprano. No sé si han empezado otra materia, pero la semana pasada creo que comenzaban bastantes materias. Vamos a presentar la materia. Este año somos bastante pocos alumnos. Se ha tal vez traspapelado un poco la presentación de la materia porque hubo un cambio en lo que es la cátedra en sí y tardé en hacer la presentación de la misma justamente porque no tenía bien en claro cómo quedó conformada la materia. Pero en fin, los contenidos de la materia no cambian y es una materia muy linda, sobre todo el lenguaje C es un lenguaje del cual cuando yo cursé con ustedes particularmente me apasionó y espero poder transmitirles ese entusiasmo que me generó a mí aprender este lenguaje. Bien, primero voy a comenzar por comentarle cómo está conformada la cátedra. A esta altura, bueno, este año hay un solo profesor, que soy yo solo. Mi nombre es Cristian Adrián Rodríguez. Soy licenciado en informática, también analista de computación de esta misma facultad. Mi mail es car, justamente por mis iniciales, @info.nlpduar. También les dejo mi Twitter y les dejo también mi presencia en GitHub porque a Juan Cruz dice que tiene un problema de audio. A ver, vamos a tratar de ayudarlo. A ver, Juan Cruz. Salí y volví a ingresar. Bueno, a ver si él puede ingresar con... ¿Todo el resto puede escuchar bien? Bueno, vamos a esperar a ver si Juan Cruz puede solucionar esto. Ya lo veo que se desconectó. A ver si vuelve a ingresar y nos puede escuchar bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Este material está siendo grabado tanto por esta plataforma en la cual ahora están visualizando a medida que yo ven el chat y van viendo las pantallas, pero yo además estoy grabando el audio y el video que se ve más chiquitito en la plataforma para subirlo después a YouTube y que les quede en los dos lugares como para tener una referencia en todo momento. Bueno, les comentaba, estos son mis contactos, digamos, mis contactos no personales, sino mis contactos justamente académicos. Por ahí en Twitter escribo bastante de tecnología, yo soy, además de ser docente en la facultad, me dedico a hacer lo que se llama DevOps, trabajo en lo que es infraestructura, gestionando servidores en la nube, trabajando con contenedores, con Docker, toda la movida que es Kubernetes y bueno, cuestiones más que nada de gestión de servicios en web, en la nube. Y bueno, ahí en GitHub van a ver mi presencia, que ¿conocen GitHub? Si alguien no conoce GitHub, dígame, ¿no? Porque con que uno diga no, se explica, nadie tiene por qué saber lo que es.
Así que si alguien no sabe lo que es, por las dudas lo aclaro, es un portal donde los que desarrollamos compartimos código y es una forma de contribuir al software libre porque se socializó la forma de hacer contribuciones. Obviamente que usamos todos Git, que es una herramienta para versionar código, pero una plataforma muy amigable para justamente compartir código y socializarlo. Bueno, ahí pueden ver muchos proyectos que bueno, participé. Soy muy del palo de software libre, uso mucho Linux desde hace muchos años y por lo tanto hice bastantes contribuciones a lo que es el software libre y por lo tanto ahí pueden ver cuáles han sido mis aportes o en qué tipo de proyectos he trabajado. Lo cierto es que uno habla de C, sin embargo, bueno, yo también soy docente de otra materia en la facultad, una que se llama Ruby y es otro lenguaje. Y no es que uno porque da una materia que se llama C o trabaja en un proyecto que será en PHP, en Python, en Java, en Go, en Rust, en el lenguaje que fuere, uno de repente tiene una camiseta puesta de un lenguaje y es el enemigo de otro lenguaje. Yo me considero un políglota, desarrollador políglota, porque me gusta mucho ver qué es lo que tiene cada lenguaje para ofrecernos como herramienta y qué lenguaje es más adecuado para qué cosa. C es el padre de muchos lenguajes y por lo tanto es apasionante aprenderlo, sobre todo considerando de que tiene más años que yo. Yo tengo 43 años recién cumplidos, nací en el 78 y hablamos de que este lenguaje nació en el año 73, 74. O sea, es un lenguaje que ya va a cumplir casi los 50 años y está tan vigente como en esos momentos, porque es un lenguaje con el que se desarrollan las aplicaciones más críticas que hoy usamos. Lo que también es cierto es que es un lenguaje que no tiene mucha salida en el mercado, pero sí que los va a formar a ustedes como excelentes profesionales. Ahora nos vamos a ir adentrando un poquitito más en eso. Perdón, Juan Cruz, ¿escuchás mejor ahora? Perfecto. Bueno, continuamos. Como no escuchaste una cosita que dije hace un ratito, estas clases están siendo grabadas, por lo tanto, los minutitos que te hayas perdido los puedes ver después. En el mismo enlace que entraron hoy, después de pasar una hora más o menos de terminada la teoría, hay un par de nanitos guardados adentro del servidor de esta plataforma que graban y traducen, transcodan, digamos, el video, el audio, y lo dejan plasmado para que ustedes lo puedan ver, pausar desde esta misma plataforma. Yo igualmente voy a subir otro video también a YouTube, voy a crear un playlist que los voy a compartir, así lo pueden ver, digamos, desde YouTube. La diferencia entre usar YouTube o este sitio de cátedras es que todos los dominios Eduard, entiendo que el gobierno nacional hoy en día lo que está haciendo es ofrecer un plan de datos libre para todos los dominios Eduard. En el caso de YouTube no aplica. Pero bueno, aquellos que tengan internet en su casa y no sea un problema navegar con los datos del celular, podrían acceder a YouTube también, porque por ahí lo ven desde la tele, les es más cómodo, más práctico poder ver la teoría desde ahí. Eso, bueno, cada uno como lo quiera manejar, yo lo subo a los dos lugares para que cada uno lo elija. Bien, después igual les voy a compartir, porque no puse el enlace si me quieren seguir en YouTube, no es que soy un youtuber, simplemente a partir del año pasado, con todo este tema de la pandemia, empecé a subir las clases de otras materias y bueno, uno sube videitos que por ahí les es interesante, más allá de que no tenga que ver con la materia. Bueno, los jefes de trabajos prácticos son Andrés Barrieri, Nahuel Costaluengo y, como no sabía y no actualicé, la verdad se me pasó, Fernando López. Son 3 jefes de trabajos prácticos. Ustedes son, la verdad que la relación alumnos docentes va a ser una relación casi 1 a 1, porque este año ha bajado mucho la cantidad de alumnos que se han inscrito. Supongo que es por la no presentación de la materia, lo cual no ha atraído a gente. Tal vez ustedes estén cursando porque no les quedó opción en otras materias y no sabían de qué se trataba la opción C. Yo generalmente cuando presento la materia le doy el toque que tal vez C no tiene, porque no es un lenguaje que encante a quienes recién empiezan a aprender a programar sin saber de qué se trata. Yo, como les dije, soy un apasionado de este lenguaje, es un lenguaje que me encantó y es un lenguaje que me parece que todos deberíamos aprender, un lenguaje que debería ser algo obligatorio de aprender, más que nada porque la bibliografía de
de todo lo que aprendemos a lo largo de la carrera, siempre hace referencia a lo que es el lenguaje C. Bueno, como les decía, somos 3 jefes de trabajos prácticos y los ayudantes. Acá hay, uno está puesto como Fernando López, es jefe de trabajos prácticos. Tenemos a Karina Girón, Matías Ferriño, Emilia Corrons, Valeria Soria, Lucas Di Cunzolo y Joaquín Gamba, que nos están ayudando como colaboradores. Es un plantel muy amplio para la cantidad de alumnos que tenemos, por lo cual siéntanse acompañados, porque así lo van a estar. Casi que tendrían un ayudante para casi cada uno de ustedes. No así dicho, pero sí me parece que si quieren consultar, casi que va a ser muy fácil que puedan consultar con ellos. Bien, el contacto de la cátedra con ustedes va a ser a través de esta misma plataforma en la que están hoy, Cátedra Symfony LP-Eduard. La verdad que este es un producto de software libre. Siempre me van a escuchar mucho vender software libre porque creo que de eso se trata. Uno, por usar software libre, la verdad que tiene un montón de beneficios muy, pero muy completos. Aplicaciones que sin pagar uno simplemente puede aprender de ver cómo están hechas y usarlas o usufructuarlas, como es el caso de esta plataforma, que podemos ver que es muy potente a la hora de usar como mecanismo de interacción en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos un canal de anuncios donde yo les puedo mandar mensajes como les estuve mandando estos días. Tenemos un foro para que ustedes puedan consultar y los docentes responderles. Tenemos la posibilidad de grabar estas clases de esta forma y de hacer streaming en vivo, además de que quede el material grabado. Tenemos la posibilidad de evaluarlos, tenemos la posibilidad de publicar material, tenemos la posibilidad de hacer encuestas. Entonces es una herramienta muy completa. La herramienta se llama Moodle y en una parte de la facultad utiliza esta herramienta para justamente compartir información entre los alumnos y la cátedra. También tenemos un mail que se llama lenguajec@info.eduard, donde también nos pueden mandar mail y lo recibe toda la cátedra. No es que lo recibo yo solo. Si me quieren mandar un mail a mí solo, tienen un email personal que estaba puesto antes. Los horarios de las distintas opciones son, ahora como sea una sola teoría, es martes de 8 a 9:30. Se dicta en el aula 1.1. Ahora con el tema pandemia dejamos un solo horario, quedan grabadas las teorías y las pueden ver cuantas veces quieran, y si un día no pueden participar lo ven de forma offline y pueden consultar en el foro cualquier duda que tengan. Incluso pueden decir: en tal minuto dijiste algo, no se vio algo, no se entendió algo. Lo preguntan, lo vemos y tratamos de darle el soporte que ustedes necesiten. Respecto a los horarios de práctica, están todos confirmados, los de jueves también. Tenemos martes de 9:30 a 11, jueves de 18:30 a 20, viernes de 11:30 a 13:30, y estos horarios van a ser horarios con encuentros como estos que estamos teniendo ahora, donde ustedes van a poder consultar con cada uno de los ayudantes que estén presentes. Entonces, esto, además de tener un chat público como el que estamos viendo, pueden ver que tienen la posibilidad de chatear con cada uno de nosotros. O sea, me podrían chatear a mí únicamente, y de esa forma, perdonen que estoy tomando mate, por ahí se escucha acá tanto que estoy tomando mate. Ustedes podrían decirme a mí que tienen una consulta y nos vamos por ahí a alguna sesión aparte en Meet, lo que querramos usar para compartir, tener un chat donde ustedes puedan hablar, que acá también lo pueden hacer, pero si alguien empieza a hablar no se pueden armar como salas separadas. Pensamos distintas opciones, nos pareció que lo mejor es que se chatee con el ayudante y se puedan ir a usar lo que quieran. La plataforma que quieran usar entre el alumno y el docente, que les sea más cómoda a ambos, para así poder tener un chat cara a cara o en un grupo. Podrían ser 3, 4, 5. Si todos quieren escuchar al mismo ayudante o al jefe de trabajo práctico, se hace una única sala en esta plataforma. Pero si no, la idea es que ustedes se puedan salir y es algo a convenir en las mismas prácticas. Todos estamos aprendiendo de esta modalidad de distancia. Lo cierto es que las teorías van muy bien con esta plataforma, y en las prácticas es distinto, porque a veces lo que necesitamos es un ida-vuelta entre ustedes con los docentes. ¿Hasta acá alguna duda? No dije muchas cosas que puedan tener dudas, pero me vienen siguiendo bien. Perfecto, bueno.
Bibliografía. Bueno, este es un lenguaje muy chiquitito. Bueno, ustedes escriban, yo los leo siempre. Yo tengo la suerte de tener dos monitores. Uno es el que estamos viendo, lo que ustedes ven en bibliografía, yo lo tengo en un monitor, pero siempre estoy mirando la pantalla, por lo cual si ustedes me quieren chatear, escriben, yo veo lo que ustedes van teniendo como dudas. Entonces, la bibliografía, para un lenguaje tan, digamos, tan simple como C, es algo escueto. El lenguaje es un lenguaje muy chico. Que sea chico no significa de que sea simple, y decir que es complejo no es una cuestión de complejidad, porque en un lenguaje simple, de pocas palabras, hay que ser un buen artista para poder armar programas, digamos. El tema es que en C es un lenguaje de alto nivel que controla cosas de bajo nivel. Entonces, estamos muy cerca, y el uso de la memoria, el uso de los recursos, dependen mucho del buen uso del desarrollador de esos recursos. Entonces, uno a veces cae en la trampa, sin quererlo, ¿no? De confiarse de que algo va a ser de determinada forma por no entender bien cómo gestionar ese recurso. Entonces, los programas en C son programas simples, muy simples, porque el lenguaje es simple. Lo que es complejo es estar atento con todas las cuestiones que el lenguaje nos brinda. Entonces, la bibliografía de excelencia de este lenguaje es el libro de Carnegie y Ritchie, que se llama El lenguaje C. Ese es el libro que yo les recomiendo. El resto son cuestiones que dan vuelta alrededor de un lenguaje que es como... de cualquier lenguaje sabemos que hay muchas formas de explicarlo. Lo cierto es que el lenguaje C de Carnegie y Ritchie, que fueron los creadores de este lenguaje, es el libro por excelencia como material bibliográfico. El resto lo pueden mirar, son siempre libros muy prácticos, porque hablan de un lenguaje, no estamos aprendiendo conceptos de ningún tipo, es un lenguaje de programación y nada más que eso. Como todo lenguaje de programación, siempre conviene leer ejemplos, código, usarlo, ver mucho código ajeno para entender. Entonces, la mejor forma de aprender es usándolo, y vamos a tratar de que esta materia sea lo más práctica y tratar de hacer una transferencia hacia ustedes desde todos los aspectos prácticos. Yo codifico demasiado en la teoría, o sea, me van a ver mucho usando la consola y escribiendo código y compartiéndolo con ustedes, equivocándome, resolviéndolo y siendo un desarrollador con ustedes para ver cómo justamente trabajamos estos problemas, ¿sí? De vuelta, como bibliografía les recomiendo el libro de Carnegie y Ritchie. Es casi uno de esos libros que uno siempre debería haber leído. Lo pueden encontrar en la biblioteca de nuestra facultad, ahí les puse el link al catálogo. Ahora, si esto anda, no sé si sigue andando el catálogo. Sí, acá está. Chiquitito que sea. Este es el libro que les digo. Es un lenguaje muy chiquitito, ¿sí? Como pueden ver acá, tiene 294 páginas, es muy chiquitito, muy finito, muchos ejemplos, y es el material que sigue esta teoría para explicar todos los conceptos que vamos a ver. Obviamente que yo me voy un poco más allá de los temas que trata el libro, porque el libro, como vamos a ver un poco ahora en la parte de la historia, hace mucha referencia al sistema operativo, porque un lenguaje de programación compila en lenguaje de máquina que corre dentro de un sistema operativo. O sea que tenemos que empezar a entender de que cuando uno hace un programa se apoya sobre cosas resueltas. O sea, a ver, si yo soy una empresa que fabrica autos, imaginemos que soy una reconocida empresa como puede llegar a ser Audi o BMW, empresas muy reconocidas, hacen buenos motores, buenas carrocerías, pero no creo que también hagan la cubierta, ¿no? Pero el auto que venden es un auto tan costoso que no creo que pongan una cubierta en la cual no confíen. Entonces, sería una picardía que el producto final no termine siendo exitoso porque pone unas ruedas que son muy baratas, digamos. Entonces, lo mismo tenemos que pensar de los lenguajes. Un lenguaje de programación va a funcionar bien en un sistema operativo que me provea determinada funcionalidad que yo a priori
voy a asumir que así lo hace. Entonces, tengo que entender cómo funciona ese sistema operativo para poder usar este lenguaje sobre ese sistema operativo. Por eso es que me van a escuchar muchas veces explicando cómo es que funciona determinada librería de C o determinada función de C, porque detrás está asumiendo algo que hace el sistema operativo. ¿Sí? Bien, ¿cómo se aprueba esta materia? Bueno, la aprobación, siempre como toda materia, tiene aprobación de la cursada y después la aprobación de la materia en sí. Para aprobar la cursada, uno tiene que aprobar evaluaciones que se hacían en su momento, en evaluaciones en máquinas presenciales. Esta vez no va a ser así, porque estamos en pandemia. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Qué era presencial? Presencial era sentarse en una sala de PC con un montón de PCs y ustedes en esta misma plataforma hacer una evaluación. Hoy esto mismo, en vez de hacerlo en una sala de PC, lo van a hacer cada uno de sus casas. No hay ningún tipo de cambio, más que en vez de estar todos juntos, ahora están cada uno en su casa rindiendo. ¿Qué es lo que se toman? Bueno, son las evaluaciones, son los temas que se van viendo en cada práctico, y cada práctico va tomando los temas que yo voy dando en la teoría. Entonces, uno va como introduciendo conceptos que uno va practicando en las prácticas y después se evalúa. ¿Sí? Cada evaluación que se desapruebe o no se presenten y no la rindan, van a acumular una deuda con nosotros y podrían rendir en una etapa posterior cada una de las evaluaciones que no hayan aprobado. La idea es que ustedes tengan aprobadas todas estas evaluaciones que están verificando que ustedes aprendieron el tema que se evaluó en el momento pertinente. Esto es todo lo mismo. Y finalmente, una vez que hayan aprobado todas las todas las evaluaciones, van a poder acceder a presentar un trabajo práctico integrador, que sí es un trabajo práctico, que es un programa hecho en C, que trata de integrar todos los conceptos aprendidos, es decir, barrer todo el lenguaje, de ser posible, y es un trabajo que en general, cuando la materia tenía más inscriptos, promovíamos que el máximo sean 2 personas. Yo creo que este año, siendo tan pocos, lo mejor para ustedes es que sean individuales. Es decir, no crean que es un trabajo, los trabajos prácticos en general los hacemos nosotros. O sea, no es que ideamos un trabajo, lo escribimos y después ustedes lo tienen que resolver, no. Si bien escribimos un enunciado y tratamos de que sea lo más claro posible, además lo resolvemos nosotros, porque queremos saber cuánto tiempo nos lleva. En general es un trabajo que nosotros, siendo docentes, obviamente, decía, pero vos estás dando la materia, la tenés clara, te lleva, tratamos de que nos lleve a nosotros un día, 2 días. Y la idea es que a ustedes les lleve más tiempo porque están aprendiendo, pero es un trabajo que debería llevar ese tiempo. Y a ustedes les va a llevar, en general, 15 días, digamos, porque están aprendiendo, van a tener dudas, van a querer consultar, van a tener los retrasos pertinentes de que cuando ustedes consultan, nosotros respondamos y a ustedes se les aclare la duda y se destraben, y por ahí reencauzarlos en alguna, yendo por un camino que fue equivocado y volviendo a implementar. Entonces, obviamente que tiene otros tiempos para ustedes y está considerado todo eso. No tengan miedo, y me parece que lo mejor para su aprendizaje es que lo puedan hacer ustedes de forma individual. Igual esto es algo que después lo acordarán con los jefes de trabajos prácticos, pero siendo tan pocos, me parece que es una picardía que no aprovechen hacerlo de forma individual, sabiendo de que podemos corregirlo con la planta docente que tenemos. Bien. ¿Cómo se aprueba la materia? Bueno, si ustedes ya tienen el trabajo práctico integrador más las 4 evaluaciones, ya tienen la materia aprobada con un 6. Ya, si quieren, me dicen, pasame el 6, listo, te paso el 6, o podés acceder a mejorar la nota. ¿Qué es mejorar la nota? Bueno, acá dice extender el trabajo realizado. Bueno, eso es algo que se acuerda conmigo. Yo durante muchos años he publicado trabajos de distinta índole, o sea, trabajos que no tenían nada que ver con el trabajo práctico integrador. Les di la posibilidad que ustedes puedan extenderlo si querían, como ustedes propusieran. Si tienen algo en la cabeza que quisieran hacer, si quisieran hacer algo, a ver, nosotros hemos propuesto trabajos. Trabajos que tienen que ver con armar una suerte de base de datos con índices, o armar una suerte de sistema de
manipulación de imágenes, donde verían algún formato de imagen y lo tenían que rotar o calcular ¿cómo se llama? El difumado que se llama blur gaussiano, tienen distintos nombres, blur gaussiano, tienen también calcular, por ejemplo, el promedio de dos imágenes y ver cómo se genera ¿cómo se llama? Un fantasma de una imagen con otra. Bueno, cosas que están buenas de programar porque uno, viendo algunas operaciones matemáticas entre dos imágenes, puede ver resultados que son muy visibles gráficamente. A mí me pareció siempre muy interesante la manipulación de imágenes porque justamente les daba a ustedes la posibilidad de verificar que lo que hacían se veía bien, rotar una imagen, bueno, distintas opciones que hacen a la materia un poco más entretenida porque hacen algo que no es meramente ver una consola. Lo cierto es que no hacemos aplicaciones gráficas ni hacemos aplicaciones interactivas y eso es algo que vamos a aprender a lo largo de la materia, tratando de mostrarles también cómo va el mundo, ¿no? Por qué lado van los comandos. Comandos que usamos a veces con interfaces gráficas y a veces esa interfaz gráfica termina interactuando con un comando que es por línea de comando. La línea de comando es la herramienta más potente que muchas veces una interfaz gráfica no puede representar. Entonces, tratar de que ustedes empiecen a comprender eso y a mirar un poco más alrededor y darse cuenta de que muchos de los comandos que usamos o programas que usamos en el día a día tienen dos versiones, la gráfica y la de línea de comandos, siendo la línea de comandos la que es mucho más potente que la gráfica, a pesar de que muchos preferimos lo gráfico porque nos entra más fácil por los ojos o nos parece mucho más simple porque al menos podemos hacer pruebas de humo haciendo clic en un montón de botones viendo qué pasa. Con las líneas de comando lo que tenemos que hacer es leer la documentación para entender cómo usarla. Y eso a veces no nos gusta más que nada, pero cuando aprendemos encontramos algo que desconocíamos y es el potencial de la línea de comandos. Entonces, ¿qué hacer es algo a convenir conmigo? Y está abierto a cualquier discusión. Si quieren trabajar con algo que tenga que ver con sistemas embebidos, si quieren trabajar con algo que tiene que ver con... A ver, todo lo que es Arduino para mí es demasiado... también es algo muy entretenido para muchos de ustedes, pero tiene muy poco de C. Entonces no me parece que sea algo que por ahí termine siendo interesante, salvo que lo integremos con algo que realmente amerite la evaluación de esta materia. Entonces siempre lo podemos discutir, estamos abiertos a poder ver y de hecho cuando termino la materia lo que trato de hacer es presentarles un poco cómo seguir en este mundo de C, seguir aprendiendo. Bien, hasta acá alguna duda porque ahora sí les acabo de explicar algo que sí les importa, que tiene que ver con cómo aprobar tanto la cursada como la materia. ¿Alguna duda respecto de eso? Si no, ya empezamos derechito con lo que es la materia en sí. No, Ayelen pregunta, y siempre voy a hacer este tipo de aclaraciones a pesar de que lo estén leyendo todos, porque si alguien ve esto en YouTube no sabe de qué estoy respondiendo, por eso leo las preguntas. Ayelen pregunta, en cuanto a la práctica de la elección de horario, no entendí bien. Y se pide perdón, no pidas perdón, está perfecto preguntar. En realidad hay varios horarios para que ustedes se acomoden el que mejor les sirva. Todos podrían ir a todos, no hay ningún inconveniente con eso. Sí, cuando hay evaluaciones, vamos a hacer una inscripción en distintos horarios. ¿Por qué eso? Porque las evaluaciones, cuando eran en sala de PC era distinto. Porque, bueno, entran determinada cantidad de alumnos en una sala de PC. Hoy en día se podrían hasta consensuar y hacer todas en el mismo horario. Tenía que ver más que nada con las evaluaciones. Hoy ustedes miren las prácticas como un hueco donde ustedes pueden ir a consultar. Las 3 prácticas van a ser iguales en cuanto a responder consultas. Van a haber explicaciones prácticas que no van a ser en los 3 horarios, sino que se van a dar en uno y va a quedar grabada, porque no tiene sentido, hoy con este tema de la virtualidad no tiene sentido repetir la misma explicación varias veces y las vamos a grabar. Entonces la idea es que les quede el material para que ustedes lo puedan ver y no pasamos falta, no se pasa asistencia. Ni acá ni allá.
justamente estamos hablando de que estamos grabando las cosas para que las tengan y puedan consultar. Ya están grandes y si no quieren ver nada, no quieren ir a las teorías ni a las prácticas y aprueban y leen por su cuenta el libro, perfecto, y no miran los videos. Estamos todos grandes. Lo importante es aprobar la evaluación final. Es un lenguaje y mucha gente aprende lenguaje sin que nadie se los explique, sino leyendo por su cuenta, o sea que esto es una ayuda para ustedes. La toman o la dejan, básicamente. Pasar lista y que eso sea un impedimento para que ustedes aprueben, no. A priori no. Bien, ¿alguna otra duda? Perfecto. Bueno, arrancamos con la clase 1, que justamente habla un poquitito de la historia. A todos nosotros seguramente estamos estudiando informática y la historia no debe ser de lo que más nos guste, pero sí me parece que es importante entender un poco de dónde viene todo esto del lenguaje C, sobre todo porque casi les diría que C tiene una historia interesantísima, muy diferente a otros lenguajes. Después ya nos adentramos en el lenguaje en sí, por lo menos con algunas cuestiones básicas, y entender también lo que es el paradigma de la compilación, que es otro concepto. Ustedes ya del año pasado deben conocer la diferencia entre lo que es los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados, imagino. ¿Puede ser? ¿Lo saben eso? Perfecto. Igualmente hoy lo vamos a repasar un poquitito más. Vamos entonces con un poco de historia de C. Algo que no les dije, bueno, lo habrán visto ya. En la página de cátedras hay un enlace a esta teoría. O sea, la teoría está desde el principio al final ya publicada y está subida a GitLab y justamente pueden hacer cualquier modificación en cualquier sección si es que a ustedes les interesaría contribuir con la teoría, si ven algún problema o algo que quieran modificar, o sugerirnos por el foro diciendo que hay un problema o un mensaje. La teoría está siempre pública, la pueden ver en todo momento, desde el celular, desde la compu, donde quieran, y mi intención era cambiarla, o sea, cambiar los estilos. Lo que pasa es que, como siempre pasa, uno tiene intenciones y después se le complican los tiempos por otras razones y no pude hacerlo. Lo cierto es que por el momento está en GitLab y pueden contribuir haciendo el comentario que quieran hacer sobre cualquier parte de la teoría y modificarla como quieran, porque está pública y bajo licencia Creative Commons. Dicho eso, continuamos con la historia. Bueno, este lenguaje es un lenguaje, como les decía, se desarrolló entre los años 1969 y 1973 por Dennis Ritchie y fue un lenguaje que tenemos que entender cómo es que surge. El problema arranca con, en esos momentos, cuando nos ubicamos en esos momentos, en los laboratorios Bell, lo que existían eran supercomputadoras o máquinas que utilizaban Assembler. Ustedes aprendieron algo de Assembler y lo que también sabemos es que el Assembler hoy en día se estandarizó. Hoy yo me compro una máquina que es un Intel o una AMD y tienen un set de comandos similar, algunos diferentes para algunas cuestiones, pero en general son muy parecidos. Ahora, ¿conocen algún Assembler diferente a esto de estas dos computadoras, digamos, marcas más conocidas, además de Intel y AMD? No, iOS sigue siendo la misma porquería. iOS es un sistema operativo, no tiene nada que ver con la arquitectura, y hoy en día son arquitecturas de ese estilo. Hay algo, sí, que usamos todos los días y que usan otro assembler. Escucharon hablar de los celulares, por ejemplo, los celulares y también, por ejemplo, las Raspberry. Vieron que es otra arquitectura, ARM. Pero también en ese momento había mucha diferencia, porque cada
o sea, cada máquina venía con un assembler propio, ¿sí? Muy diferente uno de otro. O sea, teníamos, justamente a ellos les tocó, en ese momento tenían una máquina, la PDP-7, y el problema que tenían es que de la PDP-7 a la PDP-11, que eran dos arquitecturas distintas, tenían distinto assembler. Entonces, todos los programas que tenían corriendo en PDP-7 tenían que reescribirlos en PDP-11. Otro assembler. A ver, los programas en ese momento se utilizaban para hacer cálculos matemáticos, algún modelo matemático, alguna cuestión, pero siempre un assembler distinto. Imagínense ustedes que cada vez que escribían un programa, la lógica del programa era la misma, pero tenían que reescribirlo usando otro lenguaje de máquina diferente, otro assembler. Y bueno, era algo bastante tedioso. Entonces, por ahí alguien tuvo una idea brillante que terminó solucionando un poco este problema. Y es, decidieron escribir un lenguaje que inicialmente fue el lenguaje B, que fue una abstracción del assembler que permitía escribir el lenguaje, un programa en un lenguaje, y generar el código de máquina del assembler en cuestión. Pero ¿cuál fue el primer programa que se les ocurrió escribir? O sea, en un principio, lo que decidieron ellos es empezar a pensar que era muy importante escribir el código de los programas en un lenguaje que sea de alto nivel para que cuando se compilara terminara ejecutando en una arquitectura sin importar cuál era el assembler de esa arquitectura. La idea estaba genial. Tengo un programa escrito en C, digamos, que hace que 1 más 1 me devuelve que es 2, ¿no? Bueno, genial. Yo quería poder escribirlo, el programa siempre igual, poderlo compilar en una arquitectura PDP-7, poder compilarlo en una arquitectura PDP-11 y verificar que funcionaba bien. Hasta ahí perfecto. Ahora, con tener el lenguaje no alcanza. ¿Qué es lo que traduce un lenguaje al código de máquina? ¿Cuál es ese comando, herramienta? ¿Cuál es la que traduce de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina? Acá están diciendo la compilación, el compilador, exactamente, perfecto. Entonces, el primer programa que decidieron hacer fue un programa que, escrito en C, se compile y genere el assembler, ¿sí?, del compilador. O sea, escribieron el compilador, ¿sí? La primera vez escribieron un compilador que permitía escribir en lenguaje, justamente en lenguaje C, escribieron el compilador de C. O sea, escribieron el compilador en el mismo lenguaje que están compilando. ¿Para qué? Para poder generar un compilador que sea un cross-compiler. La idea era poder compilar el código de otra arquitectura en una arquitectura distinta. O sea, lo que ellos querían hacer era poder escribir el compilador de C en C para poder compilarlo y generar un compilador de C que pueda correr en la PDP-7 como en la PDP-11. ¿Sí? Una idea brillante, y por eso el compilador de C se llama Cross Compiler. ¿Sí? No creo que haya iniciado con C, porque seguramente en ese momento existían otras formas. Lo que sí surge es el concepto del cross compiling. ¿Sí? Es la compilación cruzada. Poder compilar hoy en una máquina Intel o AMD código para, por ejemplo, ARM. Eso sí lo puedes hacer. Y es un poco lo que estoy tratando de explicarles. Es decir, generar el compilador o generar un programa que pueda correr en otra arquitectura que no sea en la que estoy corriendo el compilador. Entonces, este concepto de cross compiler, es decir, un compilador que compilaba para otra arquitectura, sí surge con C y además de tener el compilador de C escrito en C, lo que primero surge es el sistema operativo Unix. Para aquellos que no sepan la historia de Unix, es una historia también, bueno, Unix y C van muy de la mano porque justamente Unix se escribe en C. El tema es que también tenemos que entender un poquitito qué era Unix. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Unix y Linux? Bueno, hay una película muy interesante que se llama Revolution OS. O sea, uno la puede buscar acá, Revolution OS, que se las recomiendo para mirar, es entretenida, esta que está acá, y también está en YouTube, me parece, para mirar.
Es una película que cuenta justamente cómo fue la historia de lo que fue Unix, lo que fue el movimiento GNU, lo que fue Linux. Yo acá voy a hacer una breve introducción para que conozcan un poquitito de qué es lo que sucedió y por qué es tan importante en la historia de C. Bueno, como les dije, en ese momento se vendían arquitecturas, ¿no? Que eran siempre diferentes. Teníamos una arquitectura con un assembler específico, otra con otro assembler específico. Y cuando la máquina la compraba venía con digamos, con un compilador, digamos, para ese assembler y algo que me permitía traducir al código de máquina de eso. Ahora, lo que pasa es que Unix también es un sistema operativo que empieza... ¿Por qué necesitábamos un sistema operativo? ¿Cuál era la necesidad de un sistema operativo? La necesidad de un sistema operativo es... ¿por qué ustedes creen que las máquinas tienen un sistema operativo? ¿Qué pasa si yo le formateo el disco de la máquina y le aprendo y qué pasa con esa máquina? Sin sistema operativo tengo la BIOS nada más. La BIOS es la que me permite de alguna forma detectar todos los dispositivos que tengo, pero ciertamente el rol del sistema operativo, ¿cuál es? Es difícil interactuar con la computadora, claro. Pero a ver, si empezamos a analizar un poco, esto más de sistemas operativos, pero si empezamos a analizar las alternativas, ¿no? Hoy todos seguramente conocen o Windows, o Linux, o Mac, ¿no? O iOS. Mac OS, digamos, porque iOS es de los celulares. Cuando uno tiene un sistema operativo como cualquiera, acá están hablando de distribuciones. Lo que pasa es que ahora si quieren vamos a llegar a qué diferencia hay entre todo esto. Pero antes, sin importar qué sistema operativo, tenemos que entender el rol del mismo, del sistema operativo en sí. Sin importar si hablamos de Windows, de Linux, o de FreeBSD, o de Mac OS, no importa. ¿Qué función cumple el sistema operativo? Bueno, primero que nada es de bootear la máquina. ¿Qué es bootear la máquina? Bueno, es reconocer todo dispositivo conectado a esa máquina, toda esa memoria, los discos rígidos que tenga, las placas, como puede ser de red, o sea, tengo drivers que de alguna forma se registran en el sistema operativo para poder utilizar ese dispositivo, sea un micrófono, sea un teclado, sea un mouse, sea una pantalla, un monitor. Todo eso es dialogar con dispositivos de bajo nivel y el sistema operativo es el que los reconoce y los gestiona hacia una capa superior. El tema es que además tenemos que entender de que los discos rígidos adentro tienen datos y esos datos se terminan guardando en lo que nosotros en general llamamos archivos y esos archivos los guardamos en carpetas. ¿Y por qué usamos archivos y carpetas? Porque somos seres humanos y en nuestra cabeza se nos ocurre que los archivos se guardan en forma de jerárquica. Entonces tenemos carpetas, las carpetas se llaman usuarios, y dentro de usuarios tenemos el usuario Pepe, dentro de Pepe tenemos la carpeta trabajo, y dentro de trabajo tengo cliente 1, y dentro de cliente 1 tengo propuesta laboral.doc, y en otro tengo personal, y dentro tengo el currículum, y lo organizo en forma jerárquica, como si fuera un arbolito. Eso es lo que, digamos, todos sabemos porque vemos el explorador de archivos en cualquiera de las plataformas que usemos y lo vemos de forma de árbol. Pero ese sistema de archivos, por detrás, tiene toda una lógica que obviamente es muy distinta entre los distintos sistemas operativos e incluso en un sistema operativo puedo elegir entre qué usar y qué no usar. Por ejemplo, en Windows se utiliza NTFS, también se utiliza FAT32, en Linux se usa X4 o se usa Razer FS o por ejemplo se puede usar SMB como un file system compartido en Windows o se puede usar NFS en Linux para compartir justamente el file system entre varias máquinas o puedo utilizar XFS, digamos que tengo distintas formas de guardar los datos en ese disco rígido o pendrive o lo que fuere. Y a su vez eso tiene que ver con cómo se formatea, tiene que ver con cómo se guardan los bloques, tiene que ver con cómo se guarda en la tabla para poder identificar un dato. Pero lo cierto es que, si me logro abstraer de eso, que es muy de bajo nivel, lo que después termino viendo es una estructura jerárquica
con el concepto de directorio y de archivo como dos entidades diferentes. El directorio es un archivo que adentro tiene archivos y el archivo es un contenedor de un dato, digamos. Pero eso lo sabemos todos y es indistinto del tipo de file system que tenga, ¿sí? Y todo eso es lo que se encarga del sistema operativo. Por otro lado, también tengo el sistema operativo con un rol de patobica. ¿Qué significa de patobica? Y, por ejemplo, yo si levanto una máquina y empiezo a usar memoria y acceder a memoria, yo tengo un programa que digamos que es un jueguito. Estoy jugando al Tatetí. Un Tatetí así chiquitito, feo, pavote. Estoy jugando al Tatetí en una interfaz gráfica. ¿Qué pasa si ese juego de Tatetí quiere acceder a la memoria que está usando el Word? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien que el Tatetí me cambie el texto que está escribiendo el Word? Entonces empiezan a aparecer jaulas con patobicas, y donde un patobica ve que hay alguien de una jaula que quiere acceder a la otra y lo saca, le echa flea, lo mata, le pega un tiro en el medio de la sien. Entonces habrán visto segmentation fault o null pointer exception, o errores como accediendo a una posición de memoria ilegal, bueno, errores de distinta índole que cada sistema operativo muestra de distinta forma, pero justamente porque están accediendo a un segmento de memoria que está prohibido. El rol del sistema operativo es controlar que nadie se va de sus límites. ¿Qué pasa si llena el disco? ¿Qué pasa si se cae internet? ¿Qué es internet? Bueno, todo eso lo maneja el sistema operativo. Entonces el sistema operativo es muy grande en relación a todo lo que uno puede llegar a imaginar, y es por eso que el sistema operativo cumple roles muy importantes. Y Unix era un sistema operativo que se empezó a ofrecer en las distintas plataformas, como venía la gente de Sun y me vendía su máquina de Sun, que era un procesador RISC, es decir, un assembler específico de ellos, con un sistema operativo que se llamaba Solaris. Era un Unix que, cuando uno decía Unix, era un conjunto de herramientas, era un file system determinado que era compatible entre todos los Unix, en cuanto a que yo podía copiar un archivo y después desde otra máquina poder levantarlo. Pero, por ejemplo, todas las herramientas que venían, que eran un montón, son las herramientas para poder navegar el file system, poner CD. A ver, por ejemplo, yo acá estoy abriendo mi Unix, mi Linux, y poder hacer el comando cd/tmp, hacer el comando ls, poder copiar crear un directorio pp, y dentro del pp hacer un touch de Lala, y ahora ver que acá tengo el archivo Lala, poder abrir Lala con un editor, Lala, y acá adentro escribir hola mundo. Bueno, todos estos comandos que les estoy mostrando, el v, el ls, el cd, un mv para mover Lala a archivo, todos estos comandos que están viendo son un montón de herramientas que les acabo de mencionar, que eran herramientas que venían con cualquier Unix. Entonces, ¿qué era Unix? Era un sistema operativo con un file system y un conjunto de herramientas para poder trabajar en ese sistema operativo, que me permitía ver todos los procesos que están corriendo, ¿sí? Poder ver todas las conexiones que tengo TCP, que están escuchando, o todas las conexiones UDP que tengo abiertas, todas las conexiones Unix que tengo abiertas. Entonces, comandos que me permiten contar la cantidad de líneas que tiene un archivo, ¿sí? Si quiero ver cuántas líneas tiene el archivo veo que tiene 50, y si quiero buscar esa línea que tiene adentro la palabra car, me trae la única línea del archivo de password que tiene la palabra car. Bueno, comandos que venían con cualquier Unix. Es un sistema operativo Unix, venía con un file system determinado, con una estructura de directorios determinada, que la podemos ver acá. Vemos todos estos directorios, ¿sí? El directorio bin, el directorio boot, el directorio data, el directorio home. Bueno, todo eso que les estoy diciendo son cosas que venían en cualquier sistema operativo Unix, y adentro algunos binarios con herramientas, como recién les mostré, para hacer estas cosas. Eso no es Unix. Ahora, cada arquitectura, la de Sun, que se llamaba Solaris, la de IBM, que se llamaba IX, la de Silicon Graphics, que se llamaba IRIX, eran distintos Unix. Y cada
Unix no liberaba el código, es decir, que era como Windows o como Mac. Bueno, Mac ahora lo liberó, pero Microsoft Windows nunca liberó el código de Microsoft Windows. Entonces, uno no tiene acceso a ver el código. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo que sucedió con Unix es que, si pensamos, Unix era un sistema operativo propietario que se vendía con una arquitectura específica. Yo tenía una máquina con una arquitectura, con un assembler específico, con un Unix similar al de otra marca, pero que no tenía acceso al fuente. Incluso en esa época, recién por el año 80 y pico, no me acuerdo si era 81, 80, por ahí, había hasta un Unix de Microsoft, no sé si lo conocían. El Unix se llamaba Xenix. Xenix es el Microsoft Unix, o sea, la historia de Xenix es un Unix que era de Microsoft. Qué loco, ¿no? Microsoft tenía su propio Unix. Y muchas veces uno dice Microsoft Linux. Bueno, hoy en día Windows, las nuevas versiones de Windows pueden correr un kernel de Linux, ¿sí? Y no es algo que esto es nuevo para la gente de Microsoft. Lo que pasa es que para muchos esto es una rivalidad. De vuelta, no estamos entendiendo. Somos todos informáticos, no es que tengo la camiseta de Debian Linux, Ubuntu Linux o FreeBSD y me peleo con el que usa Windows. No, loco, o sea, todo esto no es así, no es una pelea. Son herramientas, cada cosa para distintas funciones. No hay rivalidades, son empresas y ninguno es santo. Todos quieren hacer plata. Entonces, no seamos tontos y nos pongamos la camiseta de nada. Lo que tenemos que entender es que Unix era un sistema operativo privativo, no libre, y escrito en C, ¿sí? Todas las utilidades escritas en C, desde el kernel hasta el kernel es el núcleo, digamos, el que gestiona el sistema operativo completo y cada uno de los comandos. Después hay una parte más interesante que no me voy a meter ahora, pero que es la de GNU. GNU es, se la hago muy breve, GNU significa GNU is not Linux, not Unix. GNU significa GNU is not Unix. Es un nombre recursivo. GNU is not Unix. GNU is not Unix. Entonces, como Unix era privativo, en el mismo momento donde emergían un montón de sistemas operativos privativos, un conjunto de personas conforma la GNU para empezar a reescribir todos los comandos que venían en todos los Unix con software libre. Entonces, empiezan a reescribir el comando ls, está el gls, el comando cp, está el gcp. Todos empezaban con la letra G, indicando que era la versión de GNU. Hacía lo mismo que el comando del Unix privado, pero usando software libre. ¿Y qué es software libre? El concepto de software libre no es de cerveza libre, que es la que siempre se dice. ¿Por qué? Porque software libre no es las cosas son gratis. Acá en Argentina hay bastante gente que usa software que es licenciado, sin licencia, y eso no significa de que sea software libre. Eso es ilegal. Entonces, los que usamos software libre, no solamente estamos usufructuando un software con una licencia que lo que preserva son los derechos de autor, es decir, preservar el nombre de quien lo hizo, de compartir como lo hice, de compartir para enseñar, para aprender y para mejorar. Entonces, software libre es un montón de buenas cualidades que cuando uno se adentra en este mundo del software libre, empieza a entender que es mucho más que no pagar por lo que uso, que a veces todo lo conciben así y acá, con tanta gente usando software ilegal, pasa un poco desapercibido. Lo cierto es que GNU era como Pinocho, porque tenían todas las herramientas de Unix implementadas, pero le faltaba el core, es decir, el núcleo. Y así es como nace Linus Torvalds. Bueno, Linus Torvalds ya había nacido hace tiempo, pero Linus Torvalds manda un mail al grupo de GNU diciendo que había implementado para una arquitectura 386 un kernel que podía arrancar una máquina, bootear una máquina, y terminó siendo el corazón de este Pinocho, que era GNU, tenía todo el cuerpo, es decir, era la marioneta completa, pero le faltaba el corazón, que era el kernel, y Linux terminó siendo ese kernel. Las distribuciones que hoy alguien puso acá, que hay un banda de distribuciones, sí, pero son todas GNU Linux. La diferencia entre una y otra es cómo maneja los paquetes, cómo organiza los directorios, pero al fin y al cabo son todos Linux.
Sí es distinto el mundo BCD, que puede ser OpenBCD, NetBCD o FreeBCD, cada uno con una característica muy especial y diferente, de lo que es el mundo Linux. Ahora, dentro de Linux, de vuelta, escuchar discusiones de si Ubuntu, de si Arch Linux, de si Debian, Red Hat, CentOS, que se lo comió Red Hat ahora, o Fedora, o bueno, usen el que quieran, no importa, hay muchas, pero son todas GNU Linux en el fondo, ¿sí? Bueno, eso es un poquitito de la historia de Unix y entender un poco el contexto. Por eso les recomiendo que miren la película, les dije, Revolution OS. Ahora, ¿qué pasó con C? Bueno, C terminó siendo originalmente esto que les dije, un lenguaje para escribir un compilador de C. O sea, escribieron en C el compilador de C y después escribieron Unix. Y Unix está escrito en C, igual que Windows. ¿Qué empezó a pasar con C? Bueno, como todo, se empezó a viciar. ¿Qué significa que se empezó a viciar? Y que después tenías el C de Sun, tenía tal característica que no tenía el C de IBM. Y el C de Microsoft tenía tal característica que no tenía ninguno de los otros dos. Y empezabas a ver que las cosas se viciaban, porque tenías distintas implementaciones de C con como deformidades tumorales que le crecían porque una empresa le empezaba a agregar millones de cosas que no tenían nada que ver con el lenguaje. Entonces, en 1980 se junta ANSI, que estandarizó todos los lenguajes y dijo, miren, no importa que tenga IBM, ANSI C es esto. Aquel que no respete el estándar queda por fuera y andará en esa plataforma nada más. Y quedas afuera un montón de cosas del mercado. A partir de 1990 adopta ANSI C en el estándar conocido como C89, C90, que agregó algunas funcionalidades nuevas, ¿sí? Y a fines de los 90 se revisa el estándar y surge C99, que incorpora más características que fueron revolucionarias y los que mayormente usamos hoy en día. Bueno, eso es un poquitito la historia de C para que se haga una idea de cómo nace y por qué su relación. A ver, ¿qué cosas están escritas en C? Bueno, ya les dije, el compilador de C está escrito en C, Unix, los Unix viejos, Linux, Windows, están escritos en C. Entonces, C es un lenguaje que se usa mucho para cosas críticas, es algo que se usa muchísimo para escribir drivers, para gestionar cosas que necesitan muy buena velocidad de respuesta, porque es recontra ultra performante. Pero además, ¿quiénes lo usan para haberse basado? En otros lenguajes. Van a encontrar, con ustedes apréndanse, van a encontrar como parte del ADN de ese lenguaje cosas de C. ¿De quiénes? Bueno, obviamente C++. C++ es C, pero incorpora la programación orientada a objetos. En Perl, en JavaScript, en Java, en PHP, en Ruby, en Python, en distintos lenguajes van a encontrar cosas parecidas. Cosas parecidas significa alguna expresión similar, algo de lo que vean acá, como se escribe, tal vez un switch, un if, un case, una expresión, similares. No significa de que el lenguaje sea totalmente igual, pero realmente uno cuando ve Java, JavaScript, PHP, encuentra mucho parecido entre C y esos lenguajes. Bueno, el desarrollo de sistemas operativos en bases de datos, en juegos, en compiladores, en nuevos lenguajes, se usa C. A ver, por ejemplo, Ruby es un lenguaje que a mí también me encanta, sobre todo porque es muy parecido a Smalltalk, y cuando aprendan la programación orientada a objetos van a ver que Smalltalk es un lenguaje encantador, divino. Y Ruby sigue en esa línea de Smalltalk. Ahora, ¿en qué está desarrollado Smalltalk? Porque mucha del discurso de los programadores de Smalltalk es que Smalltalk está hecho en Smalltalk, como en Ruby. Ruby está hecho en Ruby. Es cierto, lo que pasa es que cuando llegas a un punto donde las cosas más de bajo nivel están escritas realmente en C. Entonces, ahí vemos que hay mucho construido de Smalltalk en Smalltalk, de Ruby en Ruby, pero llega a un punto donde todo termina confluyendo a C. Por lo tanto, C es muy usado. Lo que pasa es que, claro, uno dice, pero a ver, yo estoy buscando trabajo. ¿Alguien busca C? A ver, en mi vida profesional yo les cuento de mi vida personal, hice dos desarrollos profesionalmente en C y el otro en C++. Y la verdad que no es una demanda
grande de este lenguaje. Pero de vuelta, lo que les deja este lenguaje no tiene que ver con el trabajo que les va a dar, sino en el conocimiento y en la apertura de cabeza que les va a dar. Entonces, créanme de que es una muy buena elección haber estado cursando esta materia. Porque creo que los va a hacer mejores desarrolladores, porque les va a abrir un montón de alertas a la hora de programar. Personalmente tuve que hacer un desarrollo para el Servicio Meteorológico Nacional que tenía que ver con traducir mensajes que se escriben en un lenguaje específico que usan para meteorología que se llama SYNOP, para traducirlos a otro lenguaje que se llama IREP, que se usa en Argentina por los pilotos. Entonces, ese desarrollo lo tuve que hacer hace muchos años atrás, en el año 2005 me parece que fue, en C porque corría en un Unix, sí, en un Unix, no era Linux, era IRIX, el Unix de Silicon Graphics. Y lo desarrollé en C con MySQL y justamente en C ANSI. ¿Por qué? Porque lo que compilaba en IRIX era ANSI C. Y el año pasado, no, el anterior, tuvimos en la empresa en la que trabajo que desarrollar un driver para Postgres en C++ para una empresa nacional que nos pidió, ustedes dirán, pero ya existe un driver de Postgres para C. Sí, pero era para C++, reimplementando un esquema distinto de cómo acceder a la base, o sea, era usando las librerías de C de Postgres, poder escribir en C++ una adaptación para una librería propietaria. Entonces, sí, es cierto, no hay una gran demanda, porque si comparo la cantidad de trabajos que hice en PHP, en Ruby, respecto a los que he hecho en C, no es lo mismo. Lo cierto es que en C se hacen cosas de otra índole y no hay una gran demanda. Pero bueno, están en segundo año y es momento de aprender y me parece que es una excelente inversión. Porque si no, estas son las cosas que uno siempre las deja para después y no siempre le damos la importancia que realmente amerita. Bien, como les digo acá al final, es un poco lo que recién les decía, además programar en C motiva la adopción de buenas prácticas de programación porque uno tiene que tener muchas alertas, como estar alerta a un montón de cuestiones para no caer y pisar el palito, digamos, cuando uno programa. Bueno, continuamos. Bueno, ¿qué características tiene el lenguaje? Bueno, combina elementos de alto nivel con características de bajo nivel. Eso significa de que tenemos que entender de que C no es un lenguaje de bajo nivel. Mucha gente dice, porque C es de bajo nivel. No, es de alto nivel, es un lenguaje de alto nivel. Lo que pasa es que se usa para hacer cosas de bajo nivel. Es un lenguaje muy pequeño, con una sintaxis muy simple. Es orientado a expresiones, vamos a ver que podemos escribir cosas muy simples en una sola línea. Es base en lenguajes modernos, como dijimos, de Perl, de JavaScript, de Java. El código se dice portable entre comillas. ¿Por qué portable? Porque con esto del cross compiler, hoy te diría que no hay una arquitectura que no tenga un compilador de C. Entonces, C es un lenguaje que se usó para escribir compilador de casi todas las arquitecturas que hay. Entonces, no es un lenguaje portable como Java, que genera un código intermedio que después la máquina virtual de Java interpreta. Eso que sea portable. Es porque Java es un lenguaje no interpretado, en el sentido de que no es tan interpretado como Python, porque sí se compila en un bytecode intermedio que se corre con la máquina virtual de Java. O sea, no es el caso de Java, no es el caso de Ruby de Python. Este es un caso de un lenguaje compilado fuertemente, tipado y muy compilado. O sea, si tenemos el cielo y el infierno, siendo el cielo los lenguajes compilados y el infierno los lenguajes interpretados, está más al lado del cielo que del infierno, digamos. O sea, si tenemos una barrita para medir si es muy compilado o muy interpretado, si es muy compilado. Entonces, que sea portable significa que hay un compilador para cada arquitectura, no que lo que compile corre en cualquier arquitectura. ¿Sí? Eso espero que se entienda, por eso portable está puesto entre comillas. Extensible mediante el uso de librerías. C es tan simple que ni siquiera puede imprimir en pantalla un hola mundo. O sea, sin usar una librería, en C no puedo hacer impresión en pantalla, no puedo imprimir en la salida estándar. Entonces, imagínense lo simple que es el lenguaje. Pelado es una porquería de lenguaje. En el sentido de que todo el agregado al lenguaje se le da a través de librerías.
Contempla solo tipos de datos básicos. Vamos a ver que tenemos datos simples, tenemos el entero, tenemos el char, no hay booleano, tenemos el float, el doble, void, puntero y basta, ¿sí? Bueno, características. No es orientado a objetos, bueno, eso está más que sabido. Se inventó una época donde los objetos nada tenían que ver con la programación. C++ sí es orientado a objetos, pero bueno, C no. No es un lenguaje de bajo nivel. No provee primitivas de entrada-salida, como les dije recién, no se puede ni siquiera imprimir en pantalla, para eso hay que usar una librería. Y no realiza comprobación de errores en tiempo de ejecución. O sea que si me voy de mambo con, por ejemplo, acceder a memoria, que es de un segmento que no me pertenece, no va a ser el lenguaje el que me echa flee, sino va a haber un pato Ica que me pega una trompada y me saca. Y las librerías de C están escritas en C++. En general, las librerías pueden estar escritas en cualquier lenguaje, porque al fin y al cabo esto es un concepto de, a ver, vos podés programar una DLL en Windows o un shared object en Linux. O sea, el concepto de librería es cómo vos exponés la librería. Las librerías se pueden exponer de distintas formas. Estas son cosas que tampoco se aprenden mucho. Vos podés, una librería linkedición. ¿Saben lo que es la linkedición? Linkedición, esa palabra castellanizada. Linker. El proceso de linking. Vamos a esperar que también Ayelen responda, está escribiendo. Facundo nos dice, el linker o el link editor es quien linkea el ejecutable con el código compilado. Y Ayelen dice que no sabía bien. Bueno, imagínense que ustedes tienen un código que va a hacer uso de una librería, por ejemplo, que me permite manejar MP3, por tirar un ejemplo pavote. Tengo mi código, va a hacer uso de una librería que el código que maneja MP3 está en una librería, en otro lugar. Bueno, primero que nada tengo que saber cómo son las funciones de esa librería y usarlas, pero cuando yo lo compilo, le tengo que decir que salga a buscar el código que realmente implementa los prototipos de esas funciones que estoy usando. Entonces, de alguna forma, yo lo que tengo que tener es, el código puede estar generado como sea. Yo tengo que tener la exposición de, en C, los prototipos de esas funciones que pueden estar implementadas en lo que sea. Ahí voy con cómo vos después generás esa librería para que sea usable desde C. Obviamente que tenés que hacer algo en C. Lo cierto es que es bastante común, cuando vos tenés librerías de C, generalmente están hechas en C, no hay vuelta. Pero no es así cuando uno, por ejemplo, ve librerías en Python, librerías en Ruby, librerías en otros lenguajes que usan librerías en C. ¿Por qué? Porque justamente están hechos en C. Pero bueno, básicamente las librerías son código C compilado, o sea, el binario ya en tu máquina, y vos lo podés enlazar, es decir, enganchar con tu código. Vos estás haciendo un ejecutable que está haciendo uso de las funciones o procedimientos que están en esa librería. Entonces, cuando yo compilo, puedo hacer dos tipos de compilación, estática o dinámica. La compilación estática lo que hace es va a generar un gran binario con todo el código de tu ejecutable más toda esa librería incorporada en tu binario. Cuando haces una linkedición, un enlace dinámico, lo que estás usando es en Windows una DLL o en el mundo Unix un shared object. Entonces, ¿qué es una DLL? Es una librería dinámica, de ahí el nombre, que cuando vos ejecutás el ejecutable sale a buscar ese pedazo de código que le falta entre todas las DLL que están en algún directorio del sistema. En Linux lo resuelve una herramienta que se llama ldconfig, que sale a buscar todas las librerías a directorios que se configuran en un directorio de la configuración del Linux, donde están todas las librerías dinámicas. Entonces, tenemos dos formas de linkedición, generalmente la que se usa es la dinámica, porque es mucho más liviano la generación de los binarios. Vamos a verlo después cuando veamos un poquitito el proceso de compilación. Pero sí tienen que tener presente que empieza a tener mucho sentido entender qué es el proceso de compilación. Y ahí es donde nosotros, personalmente en la cátedra, vamos a usar mucho la compilación por línea de comandos porque no nos gusta que usen una IDE donde apretan play. Entendemos que el concepto de compilación es un concepto que ustedes en esta materia tienen que aprenderlo y manejarlo por línea de comando. Si quieren usar un editor, lo pueden usar.
un IDE, un entorno de desarrollo integral, pero acá se programa con un editor de código y se compila por línea de comando. Si quieren usar un botón play que compile por ustedes, lo pueden usar, pero a la hora de evaluarlos, nosotros vamos a compilar con el comando del compilador y pretendemos que ustedes así lo hagan también. Claro, claro, exactamente. Por ejemplo, les muestro un ejemplito pavote. Yo acá hoy usaba el comando ls, ¿no? Ahora, ¿dónde está el comando ls? El comando ls está acá. Si yo me fijo este comando, me dice que ocupa esta cantidad de bytes. ¿Sí? Son 133.000 bytes, 133K, ¿sí? Ahora, ¿qué librerías dinámicas están enlazadas a este binario? Con el comando LDD yo puedo verificar si esto tiene alguna librería. Bueno, acá estoy viendo todas las librerías. Me dice que esto depende de esta. Son DLL, si querés, de este comando, y me dice cada una dónde está ubicada. O en memoria o en qué archivo del file system, ¿sí? Así, con cada uno de los programas que yo tenga en mi máquina, puedo ver que si lo tengo compilado de forma dinámica o estática, si fue compilado de forma dinámica, ocupa menos porque todo el código de estas librerías que estás viendo acá, en este caso, los vas a buscar, digamos. Mientras que si los embebe, todo lo que ocupara cada una de estas librerías los mete adentro del mismo binario. Por lo cual, en vez de ocupar 133K, probablemente esto ocupará cerca de 1,5 MB. ¿Sí? Entonces, si llego a borrar alguna de estas librerías, no va a andar el comando ls y muchas de las cosas de mi sistema operativo. Es lo mismo que pasa en una máquina de Windows cuando borro una DLL. ¿Sí? ¿Te respondí? Bien. Bueno, y vamos con el proceso de compilación entonces. Vamos con un cacho de código, por fin, un cacho de código, tanta charla. Vamos a crear un programita. Los programitas en C dirán, claro, por ahí ustedes ven de Pascal, no sé si han programado en otro lenguaje, pero bueno, si ven de Pascal esto ya es medio extraño. En C no existe el concepto de procedimiento, son todas funciones. Entonces, este programa es un programa que, antes de hacer esto que hacemos en Hola Mundo, vamos a hacer distintos del Hola Mundo. Vamos a hacer un programa que retorne 2 más 2. Este programa no usa nada, porque yo no quiero imprimir en salida estándar, no quiero hacer un Hola Mundo, porque para usar Hola Mundo tengo que incluir una librería. Antes de irme a ese extremo, lo que quiero hacer es crear un programa que retorne esto. Fíjense que, a ver, acá estoy tratando de explicar varias cosas a la vez. Primero, que tengo un programa que en C, la única precondición que me imponen es que la función del programa principal, donde todo empieza, es decir, el primer eslabón de este ADN, de este programa, arranca con una función que se llama main y que tiene que retornar sí o sí un entero, obligadamente, y puede recibir o no argumentos. En este caso no estoy poniendo nada, significa de que no recibo ningún argumento, pero los programas reciben argumentos. ¿Por qué reciben argumentos? Y porque yo recién puse ls menos l, ¿sí? Yo puedo poner ls y no mandarle argumentos, y si le pongo menos l, f, veo que me agrega argumentos atrás. Esos argumentos que vienen después del comando son los que yo le puedo mandar a un comando. Es la forma de interactuar con un comando, sin estar pidiéndole ingrese la opción que usted... No, eso es interactivo. El mundo no es interactivo. Nos enseñaron en programación, porque seguramente en programación ustedes escriben un programa que indique si una palabra es palíndromo, ¿no? Y lo que primero hacías era ingrese la palabra a determinar si es palíndromo. Y escribías Neuquén. Y después respondías... Sí, Neuquén es palíndromo, y le ponías hola y te decía no, hola no es palíndromo, ¿no? Bueno, eso no es una buena práctica, los programas no son así. Yo acá no le digo ls, me dice, ¿qué desea hacer? No, las cosas son más, vamos a los bifes con opciones que modifiquen mi comportamiento. Si yo quiero ver una película, pongo VLC y la película. Acá tendré vídeos. No tengo ningún video acá. Bueno, si quiero ver un PDF, pongo Vince y a ver si tengo acá algún descargas, algún PDF.
Rewriting your history, y ahí abro un PDF, ¿sí? Habló de la línea de comandos, no es que pongo Evince y me abre el programa que es para ver PDFs, pero, digamos, me explico, o sea, los programas por línea de comandos funcionan con argumentos en general, entonces los programas en general pueden recibir argumentos. LS no, es como dir, dir es lo mismo que LS. CD es como CD, en los dos es CD, ¿sí? Bien, un consejo muy personal es que si pueden empezar a programar y a trabajar en Linux, es un gran cambio en su vida, porque realmente les va a hacer... el sistema operativo Linux les puede parecer incómodo al principio, pero yo la verdad que hace muchísimos años, desde el año 2000, que trabajo con Linux, y todo lo que es ofimática lo uso con Linux, todo lo que es diseño gráfico. Yo trabajé muchos años haciendo diseño gráfico y hoy la verdad que no tengo ningún inconveniente en usar los programas de edición de imágenes o dibujo vectorial que vienen en Linux, para edición de video, para grabar videos, para poder presentar, absolutamente todo lo uso desde Linux. Y creo que el momento de hacer estos cambios son estos, están recién arrancando, es muy fácil de empezar. Distribución es la que más les gusta. A ver, a mí me gusta mucho Ubuntu, pero porque me parece que es la más cómoda para empezar. Obviamente que pueden ir por la que más les gusta. Hay una página que se llama DistroWatch, que les puedo decir cuál es, hay un ranking de popularidad. Odio las modas, o sea, si la moda dice que hoy tengo que escuchar tal banda de música, no lo haría nunca, escucharía lo que me gusta a mí. Acá tienen las que se proponen. Yo les propongo Ubuntu, no importa que esté acá. Realmente les recomiendo Ubuntu o Debian, que andan muy bien, pero instalen su Ubuntu, que anda muy bien y no lo va a dejar a pata. Pero bueno, es una decisión personal, la que más les gusta a ustedes. Lo que les digo que es un buen momento para hacer el cambio, Y si juegan, bueno, a mí nunca me gustó jugar, pero si juegan también tienen forma de jugar, obviamente que no es lo mismo, tampoco es muy diferente, pero de última instálense los sistemas operativos, pero usen el Windows para jugar, no usen Windows y una virtual con Linux para trabajar. No, acostúmbrense a trabajar en Linux. Realmente les va a cambiar mucho la productividad. Y lo digo realmente por conocimiento de causa, me van a ver usar incluso un editor de texto que mucha gente dice que es malísimo, pero cuando uno ve estadísticas es uno de los más usados, y en general uno trata de fomentar el uso de estas herramientas porque en el mundo laboral se usa mucho, entonces no es un capricho ni nada por el estado. Bueno, acá lo que van a ver es el ejemplo que estaba escribiendo acá. Este programa no recibe argumentos, es decir, no tiene argumentos que ahora me interesen, porque eso lo vamos a ver más al final de la materia, pero sí me interesa que vean lo que retorna. Estoy retornando ¿qué? 2 más 2, una expresión, es decir, un 4, ¿sí? Entonces, vamos a compilar este programa. El compilador se llama GCC. Si yo pruebo esto, vamos a ver que la salida, acá me dice, bueno, Facundo dice que ama Vim, bueno, yo uso Vim, que es el editor que le decía. ¿Dónde se puede aprender a usar Linux? Hay una página de documentación. Hoy en día te instalás Linux y es como un Windows, o sea, instálátelo y vas a ver que aprendés. Aprendés porque es una interfaz gráfica, lo mismo que Windows. Igualmente, aprovechen acá para consultarnos cualquier duda que tengan. Si quieren aprender lo básico de Linux, yo después les pongo algún un tutorial o algo para aprender, pero digamos que, a ver, hiciste un curso, a Leandro le pregunto, hiciste un curso, o Yesiel, no sé cómo te dicen, pero si tu pregunta es dónde aprender a usar Linux, te pregunto, ¿hiciste algún curso de Windows? No, bueno, mete mano, rompes, ¿y qué vas a romper? Me imagino que en Windows metiste mano y rompiste. Rompe acá también. Y cuando rompas vas a salir a leer. Y cuando salgas a leer vas a aprender. Obviamente que tenés el camino formal de cómo aprender. Yo les puedo tirar unos tips de cómo aprender algunas cosas.
pero a medida que vamos avanzando en la materia me van a ver mucho hablando de Linux, porque va muy de la mano de lo que es C. De hecho acá les estoy mostrando el comando LDD. Yo voy a tratar de hacer que les sea familiar ver esta consola que ahora están viendo, y para muchos es horrible. Para mí, yo paso el 95% de mi tiempo en una consola como esa negra que están viendo ahí. El resto en un navegador, pero me la paso en esa consola negra. Entonces, realmente va a depender mucho de los problemas que vayan teniendo y cómo lo van solucionando. Bien, bueno, les decía, para compilar, yo ahí compilé con GCC, no puse ninguna de las opciones de acá, y vamos a ver qué generó esto. Si hago un ls, veo que apareció un archivo nuevo. Mi programa era main, archivos, el que puse un hola mundo acá, ¿se acuerdan? Si sacamos el contenido decía hola mundo. Vamos a borrar archivo. Ahora ven que acá apareció en verde un a.out. Bueno, cuando yo compilo un programa en C y no le digo cuál es el nombre de salida, me genera un binario que se llama a.out. Pero ustedes dirán, bueno, aquellos que vienen del mundo Windows dirán, pero pará, ¿qué tiene de ejecutable a.out? ¿Qué es verde? Bueno, acá hay algo que en Linux, en el mundo Linux, aparece como algo nuevo, y son estos que vemos acá, que son los permisos. Acá se ve verde porque tiene las X. Yo le saco las X, hago un ch en mod-x a.out, y vemos que se puso, no es más verde, ¿sí? Y se le fueron las X. ¿Qué significan estas tres cosas? Bueno, acá hay algo que les tengo que explicar del mundo Linux sin irnos a un manual, a un tutorial de Linux, nada por el estilo, pero que tiene que ver con los permisos. La principal diferencia entre Linux y Windows es que en Windows un archivo ejecutable es ejecutable porque termina en exe, porque termina en com o porque termina en bat, ¿no? En el mundo Linux no depende de la extensión. Entonces, ¿cuál es el gran problema de mucha gente que se agarra un virus en Windows? Bueno, uno de los problemas es que vos podés ejecutar cualquier cosa y a veces te mandan un archivo que se llama, por ejemplo, a.out.doc.exe. Windows, dice acá, a.out. Vamos a hacer un cp. Entonces, ¿qué hacen? Vos ves este archivo, como es .exe, en Windows es ejecutable, y como Windows te oculta esta parte, vos lo ves como si fuera un doc, la gente cree que es un Word, hace doble clic, lo ejecuta y pum, listo, ya está, se infectó con algo. Bueno, acá no es así. Acá en Linux, para que un archivo sea ejecutable, tiene que tener los permisos para que sea ejecutable. ¿Y qué significa los permisos en ejecutable? Pero bueno, tenemos que entender qué significa esto que estamos leyendo acá. Esto que estamos leyendo acá es que cualquier archivo tiene dos valores acá. Este es el nombre del usuario y este es el nombre del grupo al que pertenece este archivo. Yo estoy trabajando con el usuario que dice acá. Yo soy, si me pregunto, ¿quién soy yo? Yo soy car. ¿Y cuál es mi identificación? Yo soy car, mi grupo principal también es car, y pertenezco a todos estos grupos que tengo acá. O sea, en Linux tenemos una membresía a grupos que tiene que ver con mi user ID y mi grupo ID. Acá vemos que es car con un número 1000 y el grupo car con también un grupo ID 1000. Entonces, acá lo que veo es que este archivo, como cualquier archivo que yo creo un archivo que se llama lalala, y si me fijo cómo se crea con mi usuario y mi grupo personal. Ahora, si yo me convierto en un usuario root, y acá un touch de algo, y hago un ls-l, vamos a ver que ahora veo que algo pertenece a root, que es otro usuario. Root en Linux es Dios, ¿sí? Es el superadministrador. Entonces, nada, volviendo a ser yo, me fijo que como car y grupo car tengo el usuario y el grupo. Y después lo que tengo acá son grupos de permisos, que estos se leen así. La primera letrita, el primer guión, obviémoslo, y después tenemos tres grupitos. Estos tres y estos tres, ¿sí? Y esto significa que el dueño, los primeros corresponden al dueño, los primeros tres, los segundos pertenecen al grupo, y los terceros, la tercera columna de tres permisos pertenecen al resto. Entonces, si quien está ejecutando coincide con el dueño, se mira esta columna. Si no, se fija si el grupo de quien está corriendo coincide con esta columna.
y si no, aplica la última columna. ¿Y cuáles son los permisos? Dice que el dueño puede leerlo y escribirlo. El grupo puede leerlo y el grupo, ¿cómo se llama? Y cualquier otro puede leerlo, ¿sí? Entonces, yo acá si le agrego permisos de ejecución al dueño, al archivo a.out, lo que vemos es que le agrego es una X en la primera columna, ¿sí? Entonces, ahora yo ya lo veo verde porque tengo permiso de poder ejecutarlo. Si yo le vuelvo a sacar el permiso, trato de ejecutar esto, me dice que no lo puedo ejecutar porque no tiene permiso de ejecución. Ahora, si yo le vuelvo a dar el permiso y vuelvo a ejecutarlo, funciona. O sea, no me tira error. ¿Me siguieron con la idea? Muy bien, bueno, ahora, no imprimió nada. ¿Qué esperaban que pase? Porque mi programa retorna 4. ¿Qué onda? No, no tengo nada, pero sí tengo algo. ¿Por qué retornan los programas algo? ¿A alguien se le ocurre? Sí, sí, perfecto, pero olvidad lo que dice Ayelen, dice, porque tenés el int antes del main. Perfecto, Ayelen. Ahora mi pregunta es, ¿para qué los programas retornan valores? Acá lo que dice Leandro es para interactuar con el usuario, no tiene entrada barra salida para chequear errores. Bueno, me parece que María es la que anda más cerca también con lo que dice Leandro. ¿Por qué? Porque como ustedes cuando aprendieron lo que es una función que retorna un valor, ¿para qué retorna un valor una función? Para ser usada por alguien que la invoque, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función suma que recibe dos valores, lo que hace es tomar ese valor para saber qué. Bueno, los programas, vamos a pensar que son como funciones. Si yo ejecuto el programa ls, ese programa ls retorna un valor. ¿Me creen? Imprimir no es lo mismo que retornar. ¿Pero qué retornó? Lo que se guarda en esta variable. Peso signo de pregunta. Qué loco. ¿Qué miércoles es peso signo de este chabón? Está loco. ¿Qué está escribiendo? Bueno, peso signo de pregunta es el valor de retorno de cada comando. ¿Qué retornó a.out? ¿Qué debería retornar? Facundo 4. ¿Miqueas es tu nombre? Miqueas respondió 4 y perfectamente retornó 4, exactamente. Bueno, en el mundo de todo sistema operativo, de Windows, de Linux, de todo, los programas que terminan bien, cuando terminan bien, retornan 0. Cualquier otro valor es error. ¿Sí? ¿Qué les parece que significa esto? Estoy hablando de programas, no de lenguajes. Estoy hablando de programas. Programas. Un programa que retorna un valor como 0 se considera que terminó bien. Cuando el valor es distinto de 0, se considera que terminó mal. La pregunta es, ¿qué les parece que hace este comando? A.out and echo función ok. A ver si a alguien se le ocurre. En realidad lo que, a ver, siguiendo la lógica que les dije, si esto que ejecuto termina bien, o sea, si retorna 0, imprimiría función ok. Perfecto, como dice Javier. ¿Sí? Entonces, ¿acá imprimiría función ok o no? Ok es true, no. 0 se consideraría que terminó bien un programa. Que terminó con éxito un programa. Perfecto, Facundo dice, entonces no imprime. Muy bien. No imprime nada. Y si le pongo en vez de un AND, le pongo un O. El O es así en la consola. No estoy hablando de C, esto no es nada que ver con C. Funciona ok. ¿Ven?
¿Qué pasa si acá pongo el comando ls? El comando ls, recuerdan que retornaba 0 porque termina bien. Entonces imprima funciona ok. Y no imprime nada si funciona mal. ¿Se entiende? No sé ni qué si lo entendiste. Y Ayelen no lo está entendiendo. ¿El resto lo está entendiendo la idea? En la consola, cuando uno ejecuta programas en Windows, en Linux, en cualquier sistema operativo, los programas retornan algo. No importa lo que impriman. Eco imprime. Eco, hola, ¿cómo están? Yo dando una teoría. Imprime cualquier texto que le mande. ¿Sí? Entonces, lo que estoy mostrando es que si yo ejecuto un comando como a.out y uso el operador i, este operador i significaría de que si el comando a.out terminó bien, ejecute el siguiente comando. ¿Qué sería el siguiente comando? Imprimir un ppp. Bueno, no sé, ¿por qué no imprime ppp? Porque a.out no retornó 0. El o, como retorna retorna 4, imprime ppp. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? ¿Entendieron las dos? Vamos. Genial. Bueno, lo que les quiero mostrar con esto es que las construcciones que uno hace fuera, ¿no? Por fuera de lo que es explicarse. Acá no estoy explicándose. Acá estoy explicando que un programa retorna un valor. Ahora voy a escribir un programa en Shell Script. Y este programa es... y escribo un hola eco. Hola, este es un programa desarrollado en Bash. Y vamos a retornar el valor 10. Si probamos este programita, ¿qué retorna este programa? Lean bien, ¿qué retorna este programa? 10, muy bien. Entonces, si lo ejecuto, me retornó 10. ¿Se entiende? Lo que hicimos en Bash es parecido a lo que hicimos en C. Un programa retorna un valor. Por lo tanto, este programa, si le pido acá, eco hola, lo va a imprimir porque falló. Si pongo un AND, no va a andar porque tiene que retornar un 0. ¿Sí? Yo modifico este programa y acá le agrego un exit 0 y ya funciona. ¿Sí? Quiero que vean esa pavadita nomás. Y que empiecen a ver que uno no solamente programa en C, en Java, en Python, en Ruby, en lo que sea. Uno programa combinando cosas, componiendo cosas. La consola es una forma de combinar y componer también, con esto que les estoy mostrando. ¿Sí? ¿Qué se llevan de importante de esto? La verdad que vimos poco de C. Vimos cómo se compila con GCC. Con GCC le pasé un programa y me tiró a.out. Fíjense que me lo acaba de generar, son las 9:36 y acá me pone la hora de ahora, 9:36. Si yo quiero darle un nombre distinto, puedo ponerle acá -o salida.exe. Y si quiero además que me imprima cualquier warning, agrego la opción -wall que imprime cualquier warning. ¿Ustedes han programado en Pascal ya o no? ¿Y sus programas tenían warnings? ¿Sí? ¿Tenían warnings? Sí, creo, sí. Bueno, ¿saben lo que es un warning? El que me dice que es una advertencia, voy y le pego. Me da la dirección que voy y les pego.
Bueno, eh, un warning es un error que puede corregir el propio compilador. Había una materia que creo que no se da más, no sé si sigue estando como una opción, que era compiladores, donde uno veía cómo hacer un compilador. Y donde yo realmente aprendí la importancia de los warnings. Los warnings son errores que corrige automáticamente una máquina. Bueno, nosotros vamos a agregar siempre la opción "-w" mayúscula all para que se impriman absolutamente todos los warnings en pantalla. Ningún programa que ustedes presenten en esta materia tiene que tener puede tener ningún warning, o sea, no puede haber warnings. Esa es la frase que quiero decirles. ¿Por qué? Porque como les dije, los warnings son errores que está corrigiendo el compilador y muchas veces no es lo que queremos hacer. De hecho, está bueno leer y entender qué es lo que dice el warning porque es alguna autocorrección que está haciendo el compilador en nuestro nombre y no queremos que eso sea así. ¿Se entiende? Eso que les acabo de decir. Muchos creíamos que es un warning, no pasa nada, es un warning, ¿qué le importa? Los warnings, bueno, no importa si es error, ¿por qué? Porque no avanzo. No, acá en esta materia un warning va a ser fundamental y por eso la cátedra va a compilar con la opción "-w all" siempre, ¿sí? El nombre que le quieran dar dependerá si están en Windows, en Linux, lo que sea, ponerle exe o no ponerle exe, ya vimos que no tiene sentido. Bueno, dicho todo esto, me extendí un poquitito. En general las teorías van a ser de 1 hora y media porque a las 9:30 va a arrancar la práctica. Espero que hayan pasado entretenida la clase de hoy, que fue la primera, con un poco de historia, con un poquitito de Linux. De a poquitito nos vamos a ir metiendo un poquitito más en lo que es C, porque obviamente que es el propósito final, pero siempre viendo ejemplos como estos que estamos viendo, tratando de aclarar cada duda que tengan y que ustedes nos puedan preguntar por esta vía o en los foros cualquier duda que tengan en cualquier instancia. Yo diría que no arranquen con un tutorial de Linux, no es momento. Ya van a tener una materia que es sistemas operativos donde van a ver cosas de Linux. Empiecen a usarlo, tópense con problemas y traten de resolverlos leyendo. La mejor forma de aprender es con problemas. Realmente uno se la pasa arreglando problemas en Linux. Incluso empieza a pensar cómo comprar una máquina, porque todo lo que uno tiene que funciona en Windows o Mac, para Linux antes debo mirar. O sea, me quiero comprar una webcam y no es que miro cualquier webcam, miro si la webcam que me voy a comprar funciona en Linux. Lo mismo con cada cosa que me quiero comprar en Linux. El tema es que cuando sos usuario de Linux, tenés otra filosofía de entrada. Hace un par de años yo di una charla en el centro de estudiantes de justamente mi filosofía acerca del software libre, que presento un montón de herramientas que uso. Después si quieren les comparto el link para que vean un par de herramientas que siempre he usado para todo, desde usar un centro multimedia para ver películas, tele, escuchar música, a hacer cosas de diseño o bueno, distintas cosas que he tenido que hacer a lo largo de mi vida como usuario de Linux, ¿no? Y que fue interesante porque bueno, todos por ahí se copan viendo lo que hay para usar. Y lo bueno es que acá uno instala herramientas que siempre están a disposición y son libres, o sea que bienvenidos a aquellos que se sumen al mundo de software libre. Bueno, ¿alguna duda? Las prácticas, si no me equivoco, arrancan la semana que viene. Acá me dice, yo me quedé con lo de la consola de... ¿Qué te quedaste, Miqueas? Pregúntame, por favor, que no hay ningún problema en responderte. Las prácticas arrancan la semana que viene. Quédense tranquilos que todo va... Recibieron mis mails avisando. Incluso llegó que había puesto fecha 2020 de la clase de hoy y ahí me corrigió, lo arreglé al toque. No recibo ningún mail mío. Acá Santiago dijo que no. ¿Tenés bien cargado el mail? Revisá tus datos, Santiago, porque la plataforma manda mail cada vez que yo pongo algo. Acá Miqueas dice, el ampersand compara con 0, si retornó 0 imprime... Bueno, vamos de vuelta. Esto es muy confuso por lo siguiente. Lo que dice Miqueas, presten todos atención un segundito. Es importante lo siguiente. Todavía no hablé del booleano en C. En C, en Java, en un montón de lenguajes el 0 es falso. Y cualquier otro número es verdadero. Perdón, Santiago. Entonces, en C, el 0 es falso y cualquier otro valor es verdadero.
en los sistemas operativos que un programa retorne 0, a diferencia de lo que significa como booleano, significa que el programa terminó bien. O sea, si un programa retorna 0, que es un entero, se considera que terminó bien. Si retorna cualquier valor distinto de 0, se considera que terminó mal. Entonces, cuando vos pones un comando cmd1 ampersand cmd2, significa que el comando cmd2 se va a ejecutar si cmd1 termina bien, es decir, cmd1 retorna 0. ¿Sí? Si vos pones así, va a ser que cmd2 se ejecuta si cmd1 falla. A ver, por ejemplo, imagínate que vos querés hacer un ejemplo tmp sample. Imagínate que yo quiero crear un directorio si no existe. Entonces yo podría hacer un test -d, esto significa si un directorio existe. tmp barra no sé qué dir. Esto significa si el directorio existe, retorna 0. Si existe, retorna 0. Entonces, si retorna 0, lo que yo quiero es que si no existe, si me retorna algo distinto de 0, que lo cree. ¿Se entiende? Bueno, listo. Si lo entendiste, perfecto. Porque esto es lo que vamos a ver, que el directorio este no existe, mirá. No existe. Entonces, si yo ejecuto este comando y ahora me fijo, lo creo. ¿Sí? Porque justamente lo que hizo fue eso. Si verificó que existía, como no existía, lo creó. Entonces se usa mucho en construcciones de shell scripting como esta que les muestro acá. O sea, si el primer comando falla, ejecuta el segundo. Entonces vos pensás la lógica como un if, pero sin escribir un if. O sea, escribís como un short circuit. ¿Sí? Bien, también para que se vayan acostumbrando a estas lecturas, porque esto se ve mucho en el mundo, digamos, de pensar en short circuit como estamos viendo acá. Bueno, terminamos. Voy a dejar de grabar y nos encontramos el próximo martes conmigo. Y después de la próxima clase arrancan las prácticas. Igualmente es algo que vamos a informar en el transcurso de esta semana por el foro, ¿sí? A la brevedad va a quedar grabada la teoría de hoy acá y yo voy a crear un playlist con en YouTube con todas las teorías también grabadas, ¿sí? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, listo. Buena semana para todos. Adiós.